Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más en nuestro canal donde os vamos a enseñar un nuevo producto del fabricante Finder, el cual nos ha dejado aquí una serie de dispositivos para que podamos jugar con ellos, trastearlos y todo eso. Y en esta ocasión nuestro compañero Carlos os va a mostrar un tuto sobre la fuente de alimentación KNX que tiene el fabricante Finder, la cual me consta que le ha dado caña de lo lindo para demostrar si la fuente es buena o no es buena. Todo esto me viene a la mente los temores de la última vez que recibimos un dispositivo del fabricante Finder, que se nos ocurrió abrirlo y la liamos parda, porque la liamos parda con el dispositivo. Después luego nos meten caña y nos riñe. Hemos decidido no abrirlo. No abrirlo. Directamente pegarle caña y bueno, ya lo veréis en el tutorial. Se ha hecho en tiempo corto, pero bueno, se hace mención y es que he cortocircuitado la fuente un tiempo. Ah, muy bien. Has cogido la fuente de alimentación, la has cortocircuitado. Sí, y la verdad que funciona después. Funciona. Bueno, esto viene porque en KNX la fuente de alimentación tiene que estar preparada para cortocircuitos del bus. Por experiencia profesional os puedo decir que la fuente de alimentación no todas soportan el cortocircuito de la misma manera. Hay fuentes de alimentación que una vez que la cortocircuita empiezan a calentarse y en muy poco tiempo se bloquea totalmente el bus y, en fin, incluso se rompe la fuente. Aunque digan que están preparadas para soportar el cortocircuito, os puedo decir que hay muchas que no están preparadas. Incluso hay otra fuente de alimentación que os puedo decir que la hemos tenido 2 semanas cortocircuitada y por averías en instalaciones y tal, y cuando hemos llegado hemos solventado el problema y la fuente ha seguido funcionando. La pregunta, ¿cuánto tiempo has tenido esta fuente cortocircuitada? Esta ha estado 1 hora. Toma ya. La gente de Finder nos va a matar. La gente de Finder nos va a matar. En el tutorial mostramos la cortocircuitamos un ratito más corto para que lo vea la gente. Sí, pero tú has hecho la prueba que has tenido la fuente cortocircuitada 1 hora y después la has puesto otra vez en marcha y va a FT. No, y luego he hecho el tutorial. Tenía que haberlo hecho al revés, ¿verdad? Sí, pues sí, porque si se hubiese cargado la fuente le hubiésemos liado para. Lo hemos hecho, pero bueno, al fin y al cabo para eso está aquí las cosas, para mostrarla y que veáis. Y para probarla, porque en este canal lo que intentamos es probar las cosas sí o sí, que no sea que lo que nos digan los fabricantes no lo creemos, porque hay muchas veces que el fabricante te dice que hace una cosa y luego es totalmente incierto. Y bueno, en este canal se trata de eso, se trata de demostrar si sí o sí. De hecho, no huele a quemado. A ver, lo que pasa es que no lo huele a tostado, no huele a tostado. No lo pueden ni ver. Bueno, eso es buena señal, que no huele a tostado es buena señal. Bueno, cuéntanos, ¿alguna cosita más antes de pasar al tutorial? Como siempre decimos, importante... ¿Tiene prospecto? Es el prospecto. ¡Tiene prospecto! La caja viene con su prospecto. Lo que me gusta a mí los prospectos en la caja. Tiene, aunque lo mostramos en el tutorial, donde nos aparece una tablita con las posibles averías que se nos puede producir en una instalación KNX, aunque en los LED de señalización frontales pues nos indican distintas cosas. En función de una combinación de luces de los LEDs que tienen en la parte frontal, tú puedes predecir con el prospecto, puedes predecir qué tipo de avería es la que tiene. Eso ayuda mucho. Ejemplo, cortocircuito del bus, que tenemos una sobretensión dentro de lo que es del bus también. Tenemos una mayor demanda de dispositivos KNX, por lo que se nos viene abajo. Claro, sobrecarga en el bus por tema de dispositivos. Circuito, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver este tutorial y vamos a Juan Carlos a enseñarnos los secretos de esta fuente que ha cortocircuitado. Vamos a ver el tutorial, a ver qué os parece. Nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Comenzamos! ¡Chao! Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de IKNX School. Y bueno, hoy os vamos a presentar una de las nuevas novedades del fabricante Finder. En este caso vamos a mostrar la nueva fuente de alimentación que han incorporado a su cartera de productos, y la cual la verdad que nos ha resultado bastante interesante, sobre todo en
los test de prueba y los test al límite que solemos poner a prueba, como digo, en los distintos productos KNX que llegan a nuestras instalaciones, ¿vale? En este caso el producto, voy a poner aquí la referencia para que la veáis, no sé si se verá bien, más o menos, ¿vale? Es una fuente de 640 miliamperios a 220. Cuando digo 640 miliamperios, como sabéis, la nomenclatura que se suele utilizar es de 10 miliamperios por dispositivo. En este caso podríamos incorporar 64 elementos KNX, dispositivos KNX. Pero bueno, siempre intentamos adaptarnos a lo que el consumo que cada fabricante nos indica de lo que consume cada dispositivo, ¿vale? No, es una nomenclatura que tenemos que tener siempre a la hora de hacer un diseño KNX, pero bueno, como siempre decimos aquí, es garantizar que todos los dispositivos que vayan a intervenir, pues por lo menos valorar ese consumo que el fabricante indica en su hoja técnica, para hacer un correcto diseño de una instalación y no tengamos ningún tipo de problema, sobre todo a la hora de comunicación, ¿vale? Pero bueno, como digo, tenemos esta fuente, 640 miliamperios de Finder, que nada más que a la hora de abrir hacer el unpacking de este dispositivo, de esta fuente, pues bueno, ya de por sí, a la hora de coger este aparato, en comparación con otras fuentes, la robustez que presenta ya llama la atención, ¿vale? En el momento que tengáis alguno, si tenéis la posibilidad de tener uno en vuestras manos, os recomendamos, veréis que es un producto bastante robusto y bastante interesante para incorporar, como digo, en vuestra cartera de producto habitual, ¿no? Como características que tiene, vamos a hacer aquí un ensayo para que lo veáis, porque al fin y al cabo la fuente de alimentación es una fuente de alimentación Bus KNX que tiene unos LED indicadores de señalización. No sé si lo veréis aquí, ahora os mostraré de todas formas en el catálogo que viene, en el prospecto, donde nos indica cada LED de señalización, pues las características que debe tener nuestra instalación en caso de que tengamos una avería, poder definirla o poder identificarla, ¿no? Ya os adelanto, bueno, que el primer LED que nos va a decir que todo se encuentra correcto, está todo ok. Es un LED de señalización verde. En el momento que le damos tensión a 220 a través de estas bornas, ¿vale? En el caso de que le damos tensión, pues si todo está correcto, el LED indicador de ok se quedaría en verde. En caso de que tengamos sobrecarga o haya cualquier tipo o un cortocircuito, bueno, al fin y al cabo también hay sobrecarga, el LED de OK se apagaría. Es la prueba que vamos a hacer aquí para que lo veáis. Se apagaría el LED de señalización verde y se pondría un LED rojo. Nos indicaría eso, esa sobrecarga o esa sobrecarga, me refiero, no debido a un cortocircuito, que es lo que vamos a provocar aquí, sino, bueno, un cortocircuito en el bus. No vamos a provocar un cortocircuito aquí. Aquí si provocamos un cortocircuito, la fuente puede ir al garete. Lo que sí es importante es que vamos a cortocircuitar el bus y, como sabéis, bueno, las fuentes de KNX vienen preparadas para soportar cortocircuitos en el bus de comunicación. No eternamente, pero durante un tiempo sí. De hecho, esta fuente la hemos tenido durante 2 horas sometida a un cortocircuito en el bus y la verdad que sigue funcionando perfectamente y no hay ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, bueno, tenemos el otro LED de señalización, que en este caso pues es por sobretensión, ¿vale? En caso de que tengamos una sobretensión, pues se nos indicaría un LED naranja que nos señalaría, se nos encendería, el resto se quedaría apagado y nos identificaría que bueno, pues tenemos un problema de sobretensión en nuestra instalación. Siempre es recomendable, como decimos, en una instalación KNX, sobre todo los componentes críticos, como puede ser la fuente de alimentación, cualquier servidor web o cualquier elemento de comunicación remota, un hiperrouter o lo que sea, pues incorporar siempre los elementos de sobretensiones, que son unas clemas que se conectan en la fuente. En este caso, en esta fuente incorporaríamos un sobretensiones para poder proteger estos componentes críticos, como digo. No es igual que un actuador, ¿no? Un actuador, pues al fin y al cabo, el actuador, si podemos, en mecánico se puede forzar, pero una fuente, en el caso de que se nos vaya una fuente KNX, realmente tenemos un problema porque hay que sustituirla por otra, ¿vale? Bueno, pues como indico, antes de nada os voy a enseñar este manual
que yo siempre recomiendo que aquellos dispositivos que nos indican la señalización o cualquier elemento visual para identificar cualquier error, pues bueno, siempre recomiendo tener estos panfletos o estas hojas técnicas donde nos indican, aquí lo podéis ver, que dependiendo del error que tengamos en nuestra instalación, en nuestro bus, pues cómo se comportarían los LEDs de señalización, ¿vale? Es bastante interesante. Nosotros siempre incorporamos todo esto siempre lo llevamos en nuestro portfolio, en nuestra hoja de mantenimiento y demás, porque cuando llegamos, pues bueno, es una forma de identificar y no tener que estar buscando siempre en internet, aunque toda esta información está en internet, en la web de Finder incluso, pero bueno, siempre es más cómodo llevar nuestro planning de mantenimiento, como toda esta información siempre tenerla a mano para agilizar sobre todo lo que es la avería. Y como digo, lo que vamos a provocar es una prueba a esta fuente de alimentación, que lo que voy a hacer es que le voy a dar alimentación en un momentito, ¿vale? Vamos a dar la fuente alimentación a 220. Y lo que vamos a hacer es cortocircuitar el bus, ¿vale? Vamos a cortocircuitar el bus para provocar esa avería. Bien, como veis, el LED de señalización se pone en verde de que no hay ningún tipo de problema ahora mismo en la instalación de bus. Todo está correcto, ¿vale? Ahora mismo nos indicaría de que la fuente está funcionando perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a conectar aquí en la clema un cablecito rojo, un cablecito negro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, aquí lo voy a poner para que lo veáis, es juntar, hacer ese cortocircuito para que veamos qué es lo que ocurre. Voy a acercarlo a la cámara, es un poco más complejo de lo que parece, pero bueno. ¿Vale? Se ha apagado el LED de señalización verde y ya nos está diciendo que hay una sobrecarga en la instalación debido al cortocircuito que estoy realizando, ¿vale? En el momento que quito este cortocircuito, pues bueno, se establecería todo correcto y la fuente seguiría funcionando a la perfección, no habría ningún tipo de problema. Como digo, esta prueba la hemos hecho durante 2 horas, le hemos dejado en cortocircuito el bus y la verdad que la fuente ni ha presentado un calentamiento excesivo ni nada y la verdad que ha aguantado los test que le hemos estado realizando para garantizar de que bueno, este producto es fiable y que como digo, nosotros ya de por sí lo incorporaremos a nuestra cartera de productos. Así que bueno, poco más, únicamente enseñaros esta nueva novedad del fabricante Finder, conocer un poquito más el tema de la fuente de alimentación KNX, de todo lo que tiene que ver con el mundo KNX. Y bueno, espero que os haya gustado y nos veremos próximamente en el siguiente vídeo. Así que nada más, un saludo y como digo, nos veremos próximamente. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.